a todos, hermanos, a todas las personas que nos miran, a cada uno de ustedes. Estamos aquí para dar un mensaje de la palabra del Señor. Quiero decirles que necesitamos estar lo más cerca a la palabra, lo más integrados a nuestro Dios en este tiempo, que son tiempos difíciles, tiempos de mucho pecado, de mucha iniquidad. El mensaje de hoy, de esta tarde, se llama, le puse por nombre, el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, la misma palabra lo menciona, ¿verdad? Y podemos nosotros trazar un poco lo que es esta palabra, que significa maldad, perversidad, inicuo. Significa abuso o gran injusticia, ¿verdad? También, es decir, todo acto contrario a la moral, a la justicia y a la religión, ¿verdad? Religión. Eso es iniquidad. Pero cuando hablamos nosotros de misterio, hablamos de algo que está cubierto, algo que está tapado, algo que todavía no ha salido a flote o no se ha dado a conocer aún, ¿verdad? Los tiempos en los cuales nosotros vivimos y los tiempos atrás de la humanidad han dado relatos del misterio de la iniquidad. Lo hemos visto, pero al mismo tiempo no se ha podido desenvolver o desencadenar de la manera que debería de ser. ¿Por qué? La palabra del Señor, vamos a ir allá, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice así la palabra: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos, Dios, que tú nos guíes, nos enseñes, nos muestres, Señor, tu misericordia, nos hables, que podamos nosotros, Señor,
ser instruidos, Señor, en tu santa palabra. Que podamos nosotros, Señor, ser entendidos de cuál sea tu divina y santa voluntad, Señor, en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tú nos estás hablando? ¿Qué es, Señor, lo que tú quieres, Señor? Que nosotros entendamos, que nosotros escuchemos, que nosotros podamos ampliar la visión, Señor, a través de tu palabra, y podamos entender, Señor, tu Santo Espíritu que nos guía a través de tu santa palabra. Yo te pido que este mensaje, Señor, vaya allá, a lo más lejos, ¿verdad?, de la tierra, los lugares donde tu palabra casi no se escucha, pero tú lo llevarás. Porque, Padre, mi Dios, hay cosas que están sucediendo en este mundo que debemos de prepararnos, Señor, por las cosas que han de venir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, gracias por tu amor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algo muy importante que debemos de entender, ¿verdad?, y conocer lo que la palabra de Dios nos dice. Acabamos de leer ahorita 12 versículos de la palabra que nos enseña aquí el Señor y que nos está mostrando, ¿verdad?, qué es lo que Él quiere que nosotros pongamos atención. Entonces la pregunta es, los tiempos que estamos viviendo serán los tiempos los cuales anuncian las cartas de primera y segunda de Tesalonicenses. Miren bien, una vez más le voy a dar la pregunta. Los tiempos que estamos viviendo serán los tiempos los cuales anuncian las cartas de primera y segunda de Tesalonicenses. Y no solamente estas cartas, ¿verdad? Hay otros pasajes como el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, hay otros pasajes como Apocalipsis y otros libros más que anuncian estos tiempos. Pero yo lo que quiero saber, porque solamente me voy a concentrar en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y la pregunta es esa: los tiempos que estamos viviendo serán los tiempos los cuales anuncian las cartas de primera y segunda de Tesalonicenses. Porque primera de Tesalonicenses anuncia acerca de el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia será arrebatada, que la iglesia será llevada, que la iglesia desaparecerá de la tierra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que está en la iglesia se va con la iglesia también. ¿Por qué? Porque hay algo que retiene a este misterio a salir a flote a su máximo esplendor, ¿verdad? Pero eso lo queremos mirar a través de la palabra. Entonces dice aquí, hermanos, en la palabra del Señor, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y cuando dice y nuestra reunión con Él, está hablando del arrebatamiento, que Cristo vendrá en las nubes y llamará a su iglesia, ¿verdad? Entonces, y nuestra reunión con Él, dice: os rogamos, hermanos, ¿verdad? No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Allí hay algo muy importante que tenemos que entender, ¿verdad? Que el arrebatamiento de la iglesia no será sino cuando la ola de la apostasía se levante. Por ahí andan anunciando una ola azul, ¿verdad? Ahí viene la ola. Les voy a decir esto: esa ola es una ola de la apostasía,
¿verdad? Es una predicción apóstata que se está levantando en contra de la iglesia, una predicción apóstata que se está levantando contra la palabra del Señor, una predicción apóstata que se está levantando con todo lo que es bueno, con todo lo que es santo, con todo lo que es puro, contra todo lo que es de Dios. Se está levantando esa ola, una ola fuerte que muchos pintan, ¿verdad? Que muchos hablan. Ahí viene la ola. Esa es una ola apóstata, una ola en la cual detrás de todo esto viene, ¿verdad?, un poder satánico. Y ese poder satánico va a encontrarse con esa ola de apostasía. Y ahí, en ese momento, cuando la iglesia sea tomada, cuando la iglesia sea arrebatada, entonces el misterio de la iniquidad saldrá, se mostrará. El misterio de la iniquidad, ahí es cuando se manifestará en su máxima potencia. Ahí es donde estará. Qué importante es entender la palabra de Dios. Donde el mundo, en este tiempo, el mundo se está acomodando, podemos ver nosotros, se está acomodando y lo están anunciando a un nuevo orden mundial. Y la preparación de un solo gobierno. Pero les voy a decir esto, ¿verdad? ¿Dónde está eso? En el libro de Apocalipsis nos habla acerca de todas estas cosas. El Señor ya lo había anunciado, Dios ya nos había preparado para todo esto. La palabra del Señor lo enseña, lo dice, lo muestra específicamente acerca de todo esto. Un nuevo orden mundial, un solo gobierno, ¿verdad? El cual este gobierno será el anticristo. Se está preparando. Gracias a Dios que ese gobierno que gobernará en el nuevo orden mundial solo se le permitirá gobernar por 7 años. 7 años. Y después será destruido. Y todos sus seguidores también serán destruidos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La palabra de Dios lo enseña, ¿verdad? Dice la palabra del Señor aquí, dice en el versículo 3, una vez lo voy a repetir más: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía, la ola esa, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa ola es contra Dios, esa ola va en contra de todo lo que se llama Dios, todo lo que es bueno, todo lo que es. Por eso se le llama el misterio de la iniquidad. Por eso leímos que la palabra iniquidad es maldad, es perversidad, es abuso, gran injusticia sobre la humanidad. Es decir, todo acto contrario a lo que es lo moral, a lo que es justo, a lo que es con Dios, religión. Porque el anticristo, él traerá su propia religión, ¿verdad? Que no será una religión. Porque si nosotros podemos decir, ¿qué religión? Hablamos de la religión, aquella sin mancha, sin mácula, dice el libro de Santiago, la que es buena, la del corazón, ¿verdad? Que no miente, que abraza la verdad. Esa es la religión, dice el libro de Santiago. Y es muy importante que nosotros entendamos, mis hermanos, que si nosotros practicamos una religión, entendamos que Dios es todo lo contrario a la palabra iniquidad. Todo lo contrario. Él es la justicia que el mundo busca. Él es la justicia de nuestras vidas. Dios es todo lo que necesitamos.
el Espíritu de Dios, el Espíritu de bondad, el Espíritu justo. Pero dice aquí la palabra del Señor que entonces vendrá la apostasía, se manifestará el hombre de pecado, chocará la apostasía con el hombre de pecado y la iglesia desaparecerá. Tocará la iglesia los principios de la tribulación, posiblemente los toque y posiblemente nos encontramos, ¿verdad?, en eso. Por eso estamos hablando de esto, y la pregunta es: los tiempos que estamos viviendo serán los tiempos los cuales anuncian las cartas de primera y segunda de Tesalonicenses. Léalas, agarre la Biblia, comience a leer primera y segunda de Tesalonicenses, por favor, lea, créalo, abrácelo, crea la verdad. ¿Por qué? Porque mire lo que le voy a dar ahorita, lo que dice la palabra del Señor acerca del espíritu de mentira. Es muy importante que seamos ya, que despertemos, ¿verdad?, de nuestro sueño y empecemos a creer la palabra del Señor, que ya todo lo tiene establecido. El Señor anunció las cosas hace 2000 años a través del libro de Apocalipsis, y desde 4000 años atrás la palabra de Dios ha ido anunciando y anunciando y anunciando y anunciándolo. Ahí está todo escrito, ahí se encuentra todo escrito. Pero hay que creerlo, hay que entregarse, hay que vivirlo, hay que decirle a Dios: yo soy pecador, ten misericordia de mí. Qué importante. Entonces, ¿qué sucederá? Gobernará el anticristo por 7 años, pero la iglesia no será gobernada por él, no será gobernada por el anticristo, no. ¿Por qué? Porque la iglesia será llevada, será arrebatada por el Señor, no será gobernada. El Espíritu Santo la tiene protegida, el Espíritu Santo. Eso no significa que algunos no vayan a sufrir, que algunos no sean puestos en cárceles, que algunos no sufran injusticias o cualquier otra cosa. No. Nosotros, la iglesia de Cristo, estamos empoderados por el Espíritu Santo para atravesar por desiertos, atravesar por duros caminos, atravesar por circunstancias difíciles, atravesar por tiempos apocalípticos. La iglesia de Cristo está empoderada por el Espíritu Santo. Por eso es necesario que, si tú no conoces a Cristo Jesús y tú no crees en la palabra del Señor, ve abriendo tu corazón, ve abriendo tu mente. ¿Por qué? Porque hay promesa de salvación, de todo lo que se avecina, de todo lo que viene. Qué importante es entender esto, ¿verdad? El espíritu que está imperando hoy en los países y especialmente en Estados Unidos es un espíritu de mentira. Es un espíritu de mentira. La mayoría de los noticieros no hablan otra cosa más que pura mentira. Han inventado muchas cosas. Hemos visto, hoy estamos viendo, ¿verdad?, que aquel misterio de iniquidad se está destapando, se quiere destapar, quiere salir. Si todo lo que vemos se nos hace difícil, si todo lo que vemos se nos hace satánico, esto no es nada para lo que viene. Esto no es nada para cuando se destape el misterio de la iniquidad. Cuando aquel inicuo, dice la palabra del Señor aquí, dice, y sea manifiesto el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, dice la palabra del Señor, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahorita lo que estamos viendo en los gobernantes que se levantan en contra de todo lo que se llame Dios y que es objeto de cultos, eso no es todavía el misterio de iniquidad. Eso es parte, ¿verdad?,
de todo lo que los demonios que están trabajando ahorita, que están preparándose. Ellos quieren ya ver también a este inicuo salir, porque conocen también las escrituras, pero aún todavía no. Pero la pregunta es, ¿estamos en los tiempos? ¿Estaremos ya en los tiempos, viviendo esos tiempos que nos anuncia las cartas primera y segunda de Tesalonicenses? A leer, hay que leer. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y te voy a decir por qué no es aún todavía, pero puede ser todo lo que está sucediendo. Todo esto, lo que ha sucedido en tiempos atrás, es solamente una tipología de lo que ha de suceder cuando el anticristo venga. Desde tiempos atrás hemos visto muchos anticristos, espíritus, porque el espíritu del anticristo, dijo Pablo, ya está aquí, pero aún todavía no se ha manifestado. Dice la palabra del Señor, aquel inicuo. Aún todavía no, dice el apóstol Pablo, aún todavía no se ha manifestado el misterio de la iniquidad. Nosotros lo que estamos viendo solamente es la faz de ese misterio inicuo. Aún todavía no hemos visto todo completo. Estamos viendo la faz. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque todos aquellos que no quieran estar en el tiempo cuando ese inicuo gobierne, váyanse convirtiendo a Jesucristo. Empiecen a buscar y a clamar al Dios Todopoderoso. Comiencen a convertirse de todo corazón al Dios de los cielos, que Él tendrá misericordia, dice, de cada uno de nosotros. Yo me convertí hace 34 años, voy a cumplir en este mes de diciembre, 34 años. Dios me llamó, Dios me alcanzó, Dios me llenó de su presencia y nunca me he apartado del Señor. He atravesado por desiertos, he atravesado por ríos tempestuosos, por tormentas, he atravesado por muchas cosas espirituales, pero el Espíritu Santo es fiel, Dios es fiel, Cristo nos guarda, Él está ahí con nosotros. La muerte no importa, porque el imperio de la muerte lo tiene Jesucristo. Él lo ganó en la cruz del Calvario. El que tiene a Cristo, dice la Biblia, tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Es muy importante esto. Por eso platicamos, por eso hablamos la palabra del Señor. Entonces, en este país y en todos los países ahorita existe un espíritu de mentira que está chocando contra el espíritu de verdad, contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo deja avanzar. ¿Por qué? No va a avanzar. ¿Por qué? Hasta que Dios diga, hasta que el Espíritu Santo diga, entonces el espíritu de mentira, el espíritu del anticristo, aquel inicuo podrá avanzar. El misterio de la iniquidad será revelado, pero hasta que Dios dice, hasta que Dios lo dice. Y aunque vuestra diga, ahí viene la ola, sí, es una ola de apostasía, es una ola de injustos, es una ola de perversos, es una ola de malos, es una ola que aborrece todo lo que es Dios, que aborrece todo lo bueno de Dios. Esa es la ola. Está aborreciendo todo de Dios. Esa ola se llama apostasía, apóstata, y se encontrará con el inicuo. Cuando choquen, la iglesia desaparece y el misterio de la iniquidad será revelado.
y todos los que permanezcan en esta tierra tendrán que atravesar por mucho sufrimiento, por mucho sacrificio, por muchas cosas que sucederán por causa de este inicuo. La palabra del Señor dice en el versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice Pablo: ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros se los decía? Se los decía. ¿Qué sucedió en el año 70 después de Cristo? ¿Verdad? El general Tito viene y destruye el templo de Jerusalén, pero también abominan el templo de Dios, haciéndose pasar por dioses. Pero eso solamente son tipos. Vienen emperadores, vienen a muchos gentes durante la historia, pero en nuestra era, en el siglo XX, viene Hitler, tipos del anticristo. Pero aún todavía el misterio de la iniquidad todavía no era revelado. Muchos pensaban que en estos tiempos de Hitler ya eran tiempos apocalípticos, y otros tiempos también. En la era 70 después de Cristo pensaban que eran tiempos, aunque el libro de Apocalipsis todavía no existía, pero están escritas todas las cosas en el Antiguo y en otros libros que ya estaban saliendo, ¿verdad? Y miren, qué importante es que el Espíritu de verdad, el Espíritu que tenemos de Dios, el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad, de toda bondad, de toda justicia, de toda equidad. La palabra dice equidad, todo lo contrario que es iniquidad, pecado, perversión, todo lo contrario. Todo lo que se levante en contra de Dios es inicuo. Y todo lo que apoya las cosas de Dios, la moral, la justicia, es equidad. Equidad. Muy importante esto, entenderlo. El Espíritu Santo no dejará avanzar al espíritu de iniquidad. No lo dejará avanzar, ¿verdad? Porque ese espíritu tendrá su oportunidad, pero en esa oportunidad no gobernará a la iglesia de Jesucristo. No. Ahorita le podrá hacer mal a la vida, la podrá tratar un poco mal, todo eso sí. ¿Por qué? Porque eso solamente es preparación para lo que viene, pero la iglesia de Cristo se va. ¿Tú te quieres ir con nosotros? Agárrate fuerte de Jesucristo. Él te ama. Dice la palabra del Señor en el versículo 6 y versículo 7 del 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Fíjate bien, vamos a desglosar un poco la palabra del Señor. El misterio de la iniquidad dice que será abierto a su máximo. ¿Cuándo? Vamos a mirar, vamos a desglosar poco a poco. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que lo detiene. El misterio de la iniquidad lo detiene. ¿Por qué? Porque Satanás no es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dios es el que dice. Dios es soberano. Dios es el que da las órdenes. Dios es el que da la última palabra. No es Satanás ni los demonios. Aún ellos se sujetan a Dios. ¿Saben quiénes no se sujetan a Dios? Los apóstatas, los que aborrecen todo lo que es Dios, los que aborrecen todo lo que es justicia, los que aborrecen todo lo bueno, es apóstata, porque el carácter de ellos, el gobierno que ellos tienen, los cegó totalmente, y ellos
llegaron a ser ahora peores que el mismo maligno, que Satanás. Porque ellos niegan a Dios, niegan a Cristo, niegan su palabra. Y el diablo no los niega. El diablo se somete. Y el diablo conoce a Dios y conoce a Cristo y conoce la palabra del Señor. El diablo usa la palabra del Señor, pero la usa para mal, porque él sabe que en esta palabra está el poder del Espíritu Santo. En esta palabra está la revelación de Cristo Jesús. Aquí está el Espíritu precioso de nuestro Maestro, nuestro Salvador Jesucristo. Satanás lo sabe. Y los apóstatas dejaron de creer. Los apóstatas dejaron de pensar en Dios. Los apóstatas se dejaron arrastrar por espíritus inicuos, en los cuales se están siendo utilizados. ¿Para qué? Para encontrarse en aquella ola con el inicuo, con el espíritu de iniquidad. Con el espíritu de iniquidad. El misterio de la iniquidad será abierto a su máximo. ¿Cuándo? Dice la palabra del Señor, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. Satanás quiere hacer más maldad, quiere hacer mucha maldad, quiere soltarse a su máximo, pero no puede. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo detiene aquí en la tierra. Donde lo detiene, no puede hacer todo lo que quiere. Por eso la iglesia de Cristo está siendo atacada. Por eso todo aquel que confiesa fe en Cristo Jesús, en Dios, está siendo atacado. ¿Por qué? Porque Satanás está enojado, porque Satanás sabe que su tiempo está corto y quiere matar, hurtar, destruir. Él lo sabe, pero no puede. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y dice la palabra del Señor, hasta que Él, el que lo detiene, a su vez sea quitado del medio. ¿Quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que está en la preciosa iglesia del Cordero, que está guardada por su sangre, que está guardada por su gracia. La iglesia que será arrebatada. ¿Cuándo? Cuando la ola se levante más fuerte y cuando choque con el inicuo. Sí, el inicuo no gobernará sobre la iglesia de Jesucristo. No gobernará. Gobernará sobre el mundo perdido, el mundo que se dejará poner la marca de la bestia. Sobre ellos gobernará. Porque aún así no gobernará tampoco sobre aquellos que se arrepientan durante la gran tribulación. No gobernará el inicuo, porque ellos no permitirán que se les ponga la marca de la bestia, el 666. No lo permitirán, entonces morirán, serán decapitados. Sí, pero por amor a Cristo, porque se convertirán de sus pecados, se convertirán y darán gloria a Dios. Darán gloria a Dios, verán el poder de Dios y entonces se convertirán. Pero muchos no quedarán, aún viéndolo el poder de Dios, no se convertirán y seguirán los pasos del anticristo al lago de fuego. Qué importante es que entendamos esto. Cristo viene por su iglesia.
Y en el versículo 8, y entonces, cuando el Espíritu Santo deje de detenerlo al misterio de iniquidad, cuando el Espíritu Santo se vaya del medio, entonces el versículo 8 dice: se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará, dice la palabra, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mire bien, le voy a decir algo. El versículo 8 es un versículo que está sintetizado y que abarca mucha enseñanza, abarca todo el libro de Apocalipsis, porque corta todo y lo lleva de un lugar a otro. Mire bien, léalo bien conmigo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, su entrada al mundo, el anticristo. Y lo dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea que no sucederá rápidamente en su entrada. El anticristo se le va a permitir gobernar por 7 años. 3 años y medio dice que hará pacto con el pueblo de Israel, pero después se sentará en el templo de Dios como si fuera Dios, y la abominación desoladora será manifiesta, ¿verdad? Él se hará una imagen de él mismo, que todo el mundo la verá, y esa imagen hará grandes milagros, grandes prodigios. Hablará la imagen, aún echará fuego por su boca. ¿Saben una cosa? La abominación desoladora, donde muchos serán engañados, donde muchos serán embestidos de la mentira. Qué tremendo. Y aún así muchos prefieren permanecer ahí. ¿Qué cosas con el pueblo? 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que rechazan a Cristo y los que rechazan su palabra. Y dice el versículo 10: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Mira bien, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, por cuanto no recibieron el amor. ¿Cuál es la verdad? La palabra. ¿Y qué es la palabra? El Espíritu de Cristo. ¿Y Cristo quién es? La verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Entonces, te conviene acercarte a Jesús antes de que venga el espíritu de mentira sobre tu vida. O posiblemente ahorita ya estás engañado, semi engañado, porque lo que viene es mucho más peor. Ahorita tienes ceguera espiritual, pero en aquel entonces, si pasas tú, si estamos en tiempos nosotros donde la gran tribulación esté a punto de acontecer, si estamos en estos tiempos de los libros de Tesalonicenses, te voy a decir algo: vas a pasar de mentira a una super mentira. Vas a pasar de lo peor a algo mucho más peor. Vas a pasar, porque ahorita todavía hay secuelas de creencia, pero entonces vas a pasar en un momento donde ya no serás tú, serás embestido totalmente y serás como uno de ellos, como un demonio, el cual estará condenado eternamente y para siempre. Por eso es muy importante esta palabra. Dice la palabra del Señor
en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Recibir la palabra es para salvación. El Señor dijo: miren, mis palabras son espíritu y son vida. El que me come para vida eterna. Tendrá vida, ya no tendrá hambre espiritual. Mis palabras son ríos de agua viva. Ya no tendrás sed espiritual, como lo que está pasando ahorita en tu vida. Hay mucho dolor, hay mucha falsedad, hay mucha injusticia, hay mucha tensión. Gente se está suicidando porque buscan métodos de tener paz, pero el único método para tener paz se llama Jesucristo, su palabra. Él es la única paz verdadera. Y si tú no vienes a Cristo, puede ser que te sucedan muchas cosas más, pero Cristo te guarda. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esto es palabra de Dios. Por esto Dios dice: les envía a los que no recibieron la palabra del Señor, el amor de Dios, la palabra de verdad. Dios les envía, dice, un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A todos los que no quisieron escuchar la palabra de Dios, los que no quisieron arrepentirse por causa de la palabra, arrepentirse, reconocer que somos pecadores y que rechazaron a Jesucristo como Salvador, les vendrá un espíritu de engaño, dice el Señor, para que crean la mentira y sean condenados, dice la palabra del Señor. Pero Cristo te dice hoy en este día: mas yo vengo, dijo Cristo, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. En abundancia. Qué importante es esto. Soy contento, Señor. ¿Por qué? Porque un día me llamaste estando yo perdido en mis pecados. Me sacaste, Señor, del lodo, del fango. Me sacaste de ese lugar y me diste vida en Cristo Jesús por tu misericordia. Y el Señor está dando vida ahorita, está levantando a muchos que están creyendo, que están tomando la palabra en sus corazones, que están clamando a Dios verdaderamente: sí, Señor, yo quiero, sí, Señor, perdóname porque he rechazado tu palabra, perdóname si he rechazado a Cristo alguna vez, perdóname, Señor, si no he entrado a tus caminos. Pero hoy, este día, por la palabra que tú nos estás dando, por la palabra que está escrita, Señor, yo no quiero ser condenado, yo no quiero ser engañado por esos espíritus de mentira, no más. Yo no quiero sufrir esas tensiones espirituales, porque yo quiero estar guardado en el hueco de tu mano, quiero estar guardado al abrigo del Altísimo, ahí donde el diablo no puede entrar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí el diablo no puede entrar. Te podrán hacer, te podrán matar tu cuerpo, pero tu alma no podrá tocarla jamás. Ahí no puede entrar Satanás, porque el Espíritu Santo le estorba. El Espíritu Santo le pone la mano y le dice: detente, porque este está sellado por mi Padre que está en los cielos. El Hijo aboga por nosotros. Él está a diestra de Dios Padre.
Él es nuestro abogado, un consolador, y mandó al Espíritu Santo como consolador de su pueblo, también protector, maestro, para guardarnos de todo mal. Ahora somos diferentes. Fuimos llamados por el poder de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo, la cual está siendo golpeada, la cual está siendo abusada, la cual se le ha cometido injusticia, la cual está perseverando también, porque sabemos lo que viene, porque sabemos qué clase de espíritu se está moviendo en el mundo y en los gobiernos en ese día. La iglesia de Cristo no tiene temor al hombre. La iglesia de Cristo no tiene temor a este gobierno. La iglesia de Cristo, su temor está en Dios, santificado en Dios. Pero ellos, el diablo, tiene miedo a Dios. Tiemblan los montes, tiemblan todos aquellos que se rebelan en contra de Dios Todopoderoso. Tiemblan porque saben a dónde van y que no habrá salvación. El infierno y después el lago de fuego, que es la muerte segunda. No, Dios te quiere dar salvación. Abraza la salvación. Abraza la salvación que está en Cristo Jesús hoy en día. Hoy dice la palabra del Señor: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. No te estoy hablando acerca de Navidad, porque hay muchos cristianos que pelean tanto de Navidad, de esto y que no nació aquí. Amén, sabemos esas cosas. Pero te voy a decir una cosa, pueblo. Ahorita, cristianos, no pelees esas cosas. Ahorita los gobiernos están quitando todo, hasta Navidad, hasta Thanksgiving. Los gobiernos estaban dando gracias en el día de gracias. ¿A quién le estaban dando gracias? ¿A quién? ¿A quién le estaban dando gracias los gobiernos corruptos? ¿A quién? ¿A Dios o al espíritu de iniquidad? ¿Cómo le pueden dar gracias a alguien que aborrecen? ¿Cómo le pueden dar gracias a alguien que desconocen, que no lo aman? No pueden dar gracias. Pero tradicionalmente dieron gracias. Nosotros los cristianos, para nosotros ya no fue una tradición. Para nosotros Thanksgiving se convirtió en algo vivo y verdadero. Buscamos al Rey de la Gloria. Señor, gracias. Gracias porque hasta ahorita, hasta aquí, nos has ayudado, Dios. Gracias. Y hoy que se nombra el nombre de Cristo, yo te voy a decir, yo también creo que Cristo nació en septiembre, o Cristo nació en otra fecha, en octubre. Yo también. Pero ellos arrancaron, ¿verdad? Arrancaron. Ya no es Merry Christmas, ¿verdad? Felices reuniones de Cristo. Eso quiere decir Merry Christmas. Ahora le pusieron Happy Holidays. Los gobiernos que vienen en la ola apóstata, van a celebrar sus Happy Holidays, pero van a
arrancar totalmente el recuerdo de que Cristo un día vino a nacer. Y tú como cristiano tienes que proteger aquello. No, yo no es. Ok, está bien. Pero es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que sea de Dios lo están quitando. Todo. Si golpeas una cosa, tienes que golpear lo demás. Todo lo que es tradicional. Pero nosotros somos de los que entendemos. Dice el Señor que Él nos dio entendimiento. El espíritu que posa sobre nosotros es un espíritu de gracia, un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, el espíritu de sabiduría de Cristo, el espíritu que todo lo puede. Ya no vivimos una mentira, hay que vivir una verdad como cristianos. Los cristianos tienen que unirse. Muchos cristianos y pastores corrieron en la ola, caminaron en la ola, iban con la ola, con la ola, con la ola, con la ola, en vez de abrazar la verdad de la palabra. Pero Dios te perdona. Dios te dice: métete en mí, agarra mi palabra, vuelve a mí. Has apoyado la iniquidad, has apoyado a aquellos que han practicado el genocidio de niños, has apoyado la iniquidad de gente que produce esa iniquidad, que aborrece a Dios, que aborrece todo lo justo, que solamente se envuelve en grandes pecados. Has apoyado eso. Muchos pastores lo hicieron, muchos cristianos lo hicieron, cayeron de la gracia. ¿Por qué? Porque no estaban despiertos por la palabra de Dios. Pero hoy el Señor te dice: vuélvete, sal de ahí. Yo te lavo con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está sobre ti. Yo te lavo, te lavo, te lavo, te lavo, te lavo, te lavo. No te hagas de partidos. No, sí pelea las buenas batallas, pelea la justicia, pelea la verdad, pelea el amor, pelea lo bueno, pelea todo lo que es de Dios. Peléalo con tu vida, si es posible, con tu vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, cualquiera que mire este video, Señor, yo lo pongo en tus manos. Perdonamos a los que nos ofenden, perdonamos a nuestros enemigos, porque es un mandato que tú nos dices: perdonar a sus enemigos, porque no saben lo que hacen, Señor. Y posiblemente cristianos han muerto por causa de eso, pero murieron para el Señor, para su gloria, para su honra, para su alabanza. Por eso hoy este es un llamado a todo el pueblo cristiano: métete en el Señor, comienza a caminar en la palabra, en la verdad. Salte de la mentira, salte de la mentira, no camines ahí, porque vienen espíritus tremendos que engañarán a muchos. Señor, yo te pido
Si hay alguien aquí que escuche este mensaje, que no conoce a Jesucristo, que ha escuchado la palabra, pero la ha rechazado, pero hoy es una oportunidad nueva que tú le das. Repite conmigo y di: aquí estoy, Señor. Perdóname. Reconozco mi pecado y que solamente la sangre de Cristo me puede limpiar. Quiero tu palabra. Dame tu palabra. Perdóname. Perdóname. Hoy abro mi corazón a Jesucristo y le pido: ven a mí, Jesús. Entra en mí y yo en ti, para salvación de mi alma. Aquí estoy. Lléname de ti. Te pido perdón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Dios te bendiga grandemente. Adelante, ánimo. Haz share este mensaje, mándalo a otros, para que el Señor bendiga la vida de mucho pueblo. El Señor te bendiga grandemente. Amén.